Bienvenidos a esta nueva edición especial de Tiempo de Respuestas, en que vamos a presentar ya de una manera doctrinal, explicando el tema de la sanación intergeneracional, de la oración por los antepasados, por nuestros difuntos, cómo eso se entronca dentro de la enseñanza de la Iglesia. Hay dos puntos, como vimos el día pasado, en los que coinciden los que rechazan estas oraciones como algo que no tiene nada que ver con la Iglesia, con la tradición viva de la Iglesia, ¿no? Y suelen decir pues que estas oraciones, de una parte, pues que son algo novedoso, que no están en la tradición eclesial, ni en la Biblia, ni en los padres de la Iglesia, ni en los santos, y entonces pues que es un tema pues que no es nuestro, que no es un tema católico, ¿no? Y luego, pues, el segundo punto que suelen aludir es que estas oraciones que perjudicarían la creencia en la Iglesia sobre el pecado original y sobre los sacramentos del bautismo y de la confesión, porque entonces, ¿qué perdonan estos sacramentos, no? Pero lo que perdonan es el pecado original, los pecados personales, pero no las consecuencias, que eso es lo que se nos ha enseñado siempre. Entonces, no sé por qué se sorprenden estos autores, ¿no? Que rechazan el tema de la sanación intergeneracional. Yo creo que es un punto que hay que pues tratar en profundidad, como vamos a hacer, porque se han dado lugar a malos entendidos, y creo que eso no es nada conveniente pues para lo que es la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Empecemos, por tanto. Hemos visto que las posturas que proponen perseguir, ¿no?, y condenar a los sacerdotes que hablen de oración para sanar a nuestros antepasados, aludiendo que eso no es parte del magisterio de la Iglesia, pues creo que es algo que hay que mostrar que es totalmente incierto. Y hay que mostrarlo porque hay muchas personas, vamos a ver, hay realidades que los demonios tienen muy claro que existen. Las consecuencias de los pecados en los descendientes, que ellos aprovechan para luego atacar a los descendientes. Lo saben perfectamente, y cuando la gente va a un brujo, le dicen: usted tiene una cuestión que tal, y en eso no le mienten. Lo que le mienten es en la solución. La solución está en que nosotros se lo vamos a remediar, los diablos, acudiendo a los diablos. Ahí es donde mienten, ¿no? O, por ejemplo, pues todo esto que se ha extendido tanto, en muchas prácticas, las cartas astrales, las constelaciones familiares. Los diablos saben perfectamente la relación que hay entre unos y otros, pero claro, en lo que te mienten es que ellos van a poder remediarte el problema. No, lo que van a hacer es alterar algo para que tú te creas que está haciendo efecto esa carta astral o esa constelación familiar, y lo que te van a crear es una mayor atadura y mayor dependencia de esos problemas, ¿no? O sea, los diablos lo que hacen es aprovechan realidades existentes para... Entonces, claro, hay muchas personas que han tenido problemas en estas materias, han caído en la nueva era porque pues no se les ha ofrecido en la Iglesia una solución adecuada. Y entonces, pues hay que tener en cuenta que hay realidades espirituales que la Iglesia ha tratado, que
hoy día son muy desconocidas por lo general, empezando por los sacerdotes, porque en los seminarios no se ha explicado, no se ha hablado de esas cuestiones, pero que son muy reales y que los servidores de los diablos, sabiendo que existen, las explotan para perder a las almas. Y si no damos una respuesta desde ese tesoro que tenemos de la revelación cristiana y de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, los estamos entregando en manos de la New Age, los estamos entregando en manos de los ocultistas, de los echadores de cartas, estamos haciendo un flaco favor. Y me refiero, por ejemplo, a oraciones de liberación cuando una persona nota ataques preternaturales. Si va un sacerdote y se ríe de él o de ella, pues claro, acabará yendo a un brujo. Como es, que sí que a veces en grupos de la renovación carismática pues ha habido como excesos porque prácticas que han tenido no han estado muy bien discernidas y, por ejemplo, oraciones de intercesión para liberar en las que los laicos realizan oraciones imperativas. Yo corto, yo expulso, te ordeno, tal. No, eso lo puede hacer un diácono, lo puede hacer un sacerdote, presbítero u obispo, pero no lo puede hacer un laico, porque está así indicado por la Sede Romana, como recordó el Día de los Santos Arcángeles del año 1985, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a todos los obispos, a todos los ordinarios de las diócesis del mundo, ¿no? Entonces, lo mismo, sanación, por ejemplo, hablaba Juan Pablo II de sanación de los cuerpos, sanación de recuerdos. Pues claro que puede haber excesos, claro que a veces en grupos de la renovación carismática todo el mundo impone manos a todo el mundo, y eso no puede ser, porque eso es un gesto de autoridad en la tradición de la Iglesia. Pero hay que pulir el exceso, no negar que se puede ayudar, que hay oración de sanación del cuerpo, sanación de recuerdos, sanación de los afectos, sanación de heridas recibidas, ¿no? La sanación de lugares. Pues en el ritual de exorcismos hay un exorcismo destinado y la Iglesia en el bendicional tiene la bendición de los lugares para preservarlos de toda influencia maléfica. La sanación de contactos con los muertos, que es lo que llama el ritual de exorcismo, lo llama te exorcizo todo fantasma. Fantasmas son seres que han muerto, que no han aceptado su muerte, que siguen vinculados al mundo de los vivos y que por esa conexión que establecen los espíritus de muerte pues se produce una mediumnidad, una conexión que perturban a veces, que aparecen, que ocasionan perturbaciones. Entonces, claro, si van a un sacerdote y en lugar de ir y recomendarle pues que ofrezcan el Santo Rosario por esos difuntos que están perturbando, o por esas en ese lugar, o ofrecer misas, pues si lo que hace es reírse de esas personas, y pues acabarán yendo pues a ocultistas para que hagan de medium, para que les hagan una sesión espiritista, y la cosa acaba muchísimo peor de lo que estaba. Por lo mismo, esa comunión de los seres humanos, no solo en la santidad, sino también en el pecado, como explicaba San Juan Pablo II en la reconciliación y penitencia. Pues claro, si uno niega esa realidad, pues ya está, y dice que eso no es católico, pues claro que es católico, ahora lo vamos a explicar, ¿no? Es decir, la postura, como vimos en la charla anterior, no es negar y rechazar, como algunos peritos de la conferencia episcopal coreana, al ver algunos abusos, como algunos peritos de la conferencia episcopal francesa, algunos psicólogos, como algunos peritos de la conferencia episcopal polaca, en esos documentos que sacaron en 2007, las dos primeras, y en 2015 la tercera, pues que eran, no, esto no se puede hacer, esto no pertenece a la Iglesia, o como decíamos que explicaban el padre Fortea o el padre Alcántara, que también pues rechazaban estas por inexistentes, estas herencias y estas cosas. No, la cuestión no es negar la existencia de esas herencias, que ahora vamos a ver que está totalmente en la tradición viva de la Iglesia, sino la postura es la que de la Iglesia, de corregir, de encauzar. Fíjense la diferencia.
entre la Conferencia Episcopal Coreana y Francesa, que rechazan de plano la oración intergeneracional sin matizar, sin saber rechazar lo malo y quedarse con lo bueno, y la postura de Roma, que en ese mismo año, 2007, ante esas denuncias de estas dos conferencias episcopales, lo que hacen es llamar a los directivos de la renovación carismática y el cardenal Bertone, dialogar con ellos y sacar unas directrices estupendas, que esto son temas que están examinándose pastoralmente para encauzarlos, etc. Fíjense, por ejemplo, también la diferencia entre el ataque que surgió de nuevo en 2015 por parte de la Conferencia Episcopal Polaca y como a los pocos meses la Iglesia saca la Juvenesit Ecclesia, que es ese documento en que dice, no, aquí no tenemos que rechazar lo carismático, a la renovación carismática, aquí tenemos que encauzar, que orientarla, que pulir, que evitar los excesos, y entonces la Iglesia tiene que respirar con sus dos pulmones, el carismático y el jerárquico, que el carismático está al servicio de la Iglesia y el jerárquico al servicio de los carismas, para discernir y para encauzar, ¿no? Y luego, unos meses después de ese documento, encarga al dicasterio del Consejo Pontificio para los Laicos, la Familia y la Vida, que se crea un nuevo organismo al servicio de la renovación carismática que se llama Charis se escribe, ¿no? Bien, de Charis en griego, ¿no? En gratis, gratuito, lo carismático, ¿no? Charis. Bueno, pues lo que hace es eso, crear un organismo. Es la postura de San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Y muy bien, hay que pulir y hay que... Pues eso, yo siempre, verán que en mi canal pues tengo varios vídeos, ¿no? Diciendo, no se debe imponer manos todo el mundo indiscriminadamente, no se pueden hacer oraciones imperativas, tal. Hay que pulir unos excesos, pero hay cosas maravillosas en ese ámbito que puede ayudar y que de hecho ayudan y que yo veo cómo ayudan muchísimo a la gente. Entonces, pues lo primero que quiero explicar es cómo la oración de sanación generacional está totalmente enmarcada con la enseñanza de la Iglesia. No es algo nuevo, aunque la expresión, una cosa es que tú designes con una expresión que suena novedosa, pero estás designando una realidad de toda la vida de Dios. Es decir, vamos a ver, toda la vida de Dios se ha hablado de las consecuencias, la teología del pecado original, que hay consecuencias espirituales, epigenéticas, eso. Pero es que también en la Biblia no solamente se dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, afectó a todos. También, así todos pecaron en Adán, también pues en Cristo todos recibimos la oportunidad de ser rescatados, de ser redimidos. Pero ojo, en contra de lo que dicen algunos de estos autores que rechazan, el único pecado que se transmite, no se transmite el pecado, el único pecado que tiene consecuencias espirituales que se transmiten, no solo es el original. Porque aquí una de las cosas que hay que aclarar es que no hay pecados generacionales, que no, hay pecados de las personas. Y luego hay estructuras de pecado, cuando mucha gente, pues, por ejemplo, en la situación actual de apostasía, pues hay una apostasía muy generalizada, pero que se realiza por pecados individuales de las personas concretas. Entonces, no hay pecados intergeneracionales. Entonces, cuando estos autores, no, es que hablan de que el pecado tiene que ser personal, y entonces, ¿cómo? Que no está diciendo nadie que yo me esté pecando en un abuelito mío, que no, señor. Yo lo que puedo estar padeciendo la consecuencia física o psíquica o espiritual de ese pecado no retractado y no reparado por parte de mi abuelito. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Y en la Biblia, el único pecado que tiene consecuencias intergeneracionales no es el pecado original. Vamos a ver, toda la Biblia está plagada de esto.
Y decir, como dice el padre Fortea, bueno, hay 4 textos, y en los miles de versículos no hay nada más. Pero ¿qué está diciendo? Y entonces los hijos de Caín, que va presentando la Biblia como los cainitas van extendiéndose cada vez más afectados por el pecado, hasta que se mezclan con los setitas y entonces acaba viniendo el diluvio universal. Cuando se acumula el pecado, y entonces ya iba afectando las generaciones, y no solo el diluvio, la Torre de Babel. Habían alcanzado un desarrollo tecnológico impresionante en el ámbito ingenieril, y todo eso se les vino abajo, y se dispersaron y afectó a todos los descendientes por su idolatría, por su arrogancia. Sodoma y Gomorra, cuando se extienden los pecados y llega un momento en que ya aquello no es salvable, y entonces Yahvé dice, voy a destruir a Sodoma, y va a caer fuego del cielo, ¿no? Dios sabe que va a suceder eso, va a permitir que los diablos realicen esa destrucción, y ahí está el Mar Muerto. Vamos a ver que eso no aparece más que en 4 versículos, cuando en el Éxodo no se está hablando de otra cosa, más que, y les va a decir Yahvé a Moisés, ninguno de los que habéis salido de Egipto, salvo Josué y Caleb, que me fueran fieles en los momentos en que se hizo la exploración y se desanimaron todos y dijeron que renegaron de Yahvé, pues todos van a perecer en el desierto. Todos. Y van a perecer y van a repercutir. Todo eso va a haber pues las consecuencias de la idolatría, que van revertiendo, van perjudicando. Por ejemplo, el periodo de 407 años, desde 1450 hasta 1050 aproximadamente, en que es elegido Saúl rey ungido por parte de Samuel, en esos 400 años, que es el periodo de implantación en la tierra prometida, pues en esos 400 años es constante. Israel peca, las consecuencias que sufren pues ellos, sus hijos, sus descendientes, son destruidos, invocan a Yahvé, Yahvé les manda un juez, y así en 12 ocasiones. Es tremendo, no se habla de otra cosa, siempre estamos padeciendo las consecuencias de los pecados nuestros y de nuestros padres, Luego, pues, por ejemplo, cuando David comete el asesinato de Urías y el adulterio con su mujer, y entonces Natán le dice, la espada no se alejará de tu descendencia. ¿Eso significa que todos los descendientes de David fueron asesinos? No, pero sí significa que en su linaje siempre estuvo la espada, la muerte estuvo presente como consecuencia de ese pecado gravísimo que había cometido el rey bueno para esto, porque en otros temas, en temas de idolatría, se mantuvo siempre fiel a Yahvé. Pero cometió este pecado. ¿Qué causa? Y Natán se lo dice, no se apartará de tu casa. Los salmos es constante este tema. Por ejemplo, el otro día que lo leímos en la liturgia de las horas, lo estuvimos rezando, el Salmo 36, o bueno, 37, según que sea la numeración católica, la numeración de la Nueva Vulgata, o la numeración del texto masorético, el texto hebreo, pues el Salmo 36, versículos 27 y 28. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás siempre, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, ellos, su descendencia. Va diciendo que el mal, el bien, cuando se realiza, va a repercutir para siempre, ¿no? Dice, en cambio, la descendencia de los impíos será destruida.
¿Qué me están diciendo de que esto es una cosa rarísima cuando no se habla de otra cosa en toda la historia de Israel, sobre todo especialmente desde que empieza la monarquía, que es cuando más idolatrías se cometen, porque se acaban, bueno, desde Salomón, que empezó bien, pero claro, se casó con 700 hijas de reyes y con 300 concubinas, y entonces, pues, cuando se hizo mayor, pues fue perdiendo carácter, y entonces se apropió, adoptó, asumió, todas eran, además curiosamente, las 1000 mujeres de Salomón, todas eran idolátricas. Qué curioso, ni una sola judía. Bueno, y entonces le pasó factura, y acabó fatal, y su reino se dividió, fió a impuestos a su pueblo, y el que había sido un rey justo se convirtió en un inicuo de muchísimo cuidado. Entonces, pues desde entonces no han parado de suceder problemas hasta que ya se acumulan todas esas cargas, y en el año 722 es destruido el reino del norte y son deportados a Nínive. Ahí tenemos el libro de Tobit, que es el testimonio de un deportado que es fiel a Yahvé y que le pasan una serie de desgracias, y Dios manda a San Rafael para remediarlas, a él y a Sara, que estaba en otro lugar también padeciendo las consecuencias de un amarre, ¿no? De una maldición que Asmodio le mataba a los maridos en la noche de boda sin haber podido llegar a consumar el matrimonio, ¿no? Imagínense en 7 ocasiones la tragedia que eso era para Sara, ¿no? Hasta que Rafael la libera de ese maleficio, ¿no? Pues la destrucción del Reino del Sur 150 años después, en el año 587, y la deportación a Babilonia, que es cuando, claro, ellos tenían muy claro que todo eso era una acumulación de pecados en todos sus descendientes, pero tanto habían insistido en eso que entonces el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel va y les recuerda: un momento, aquí no le echéis la culpa solo a vuestros padres, vosotros también tenéis vuestra parte. Y no se va a decir más, los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera. No, el que coma, ese tendrá las consecuencias. O sea, con eso no es que se esté bien, porque ese dicho también se decía en los tiempos de Moisés, que esto lo ignoran el padre Alcántara, el padre Fortea, y no, eso se dice 600 años después. No, señor, esto no es del siglo VI. Esto es ya en el siglo XV, 1450, cuando se produce el éxodo, que antes se pensaba que era en el siglo XIII, y ahora se ha descubierto que es el siglo XV. El siglo XV, como dice la Biblia, por otra parte, en el siglo XV, en 1450, en el Deuteronomio, hay un texto en el que dice: los padres no te serán castigados por el pecado de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. O sea, hay que combinar las dos enseñanzas. ¿Quiere decir que todo pecado tiene consecuencias a los hijos? No. ¿Quiere decir que siempre se va a producir eso? No. ¿Quiere decir que ningún pecado tiene consecuencias a los hijos? Tampoco. Hay que subrayar la responsabilidad personal, como hace el Deuteronomio, diciendo que cada uno pagará por sus pecados, y al mismo tiempo advertir que hay ciertos pecados muy graves que tienen repercusiones, si no se remedian en vida, en los descendientes, como consagraciones al diablo, con maldiciones, como pecados muy graves, etc. Entonces, pues que eso pueden repercutir. Las dos cosas son compatibles, porque las dos cosas se dicen en los tiempos de Moisés, 1450, y las dos cosas se dicen, y cuando luego se insiste en el otro aspecto, porque claro, ya estaban los tíos eximiéndose de su responsabilidad cuando estaban en Babilonia, y dicen: no, un momento, que cada uno tiene su responsabilidad en el tema. Son cosas compatibles, ¿no? No como los han planteado pues ciertos teólogos, ¿no? Entonces, la destrucción del Reino del Sur, la destrucción de Jerusalén, cuando el Señor dice: antes de que acabe esta generación, y van a padecer
todo esto los descendientes por haber rechazado al Mesías. Y así fue. Jesús está hablando en el año 33, pues antes de que se cumplieran los 40 años, en el año 71, Tito asedia Jerusalén y en año y medio la destruye. Y dice, y serán deportados por todo el mundo, y Jerusalén estará en manos de los gentiles hasta que llegue el juicio de las naciones. Piensen luego, pues en la época cristiana, cantidad de situaciones, de desgracias, de persecuciones, la peste negra, que en 3 años, 1348, 1350, muere la tercera parte de la cristiandad. ¿Y qué estaba pasando? Pues que el ambiente, empezando por el Papa, que se había ido de Roma y estaba en Aviñón, y había 2 papas y 3 papas, y empezando porque las órdenes religiosas ni pobreza, ni castidad, ni obediencia, como explica Santa Catalina de Siena en el Diálogo, y empezando porque todo el pueblo de Dios estaba muy corrompido, pues salvando honrosísimas excepciones, pues claro, hubo una purificación como la que está profetizada, que habrá otra más grave que esa, porque afectará a las 2/3 partes de la humanidad, como dice Zacarías 13:7 y siguientes, pues habrá otra purificación cuando las naciones rechacen, apostaten, como he explicado pues en esas revelaciones privadas que han ido advirtiendo el tema en mi último libro, el Quo Vadis Ecclesia, ¿no? Bueno, entonces, pues es una realidad que está siempre presente, que no es, el pecado original no es el único que tiene consecuencias, no, en los descendientes. Entonces, y Jesús lo que viene es, y cuando se invoca, hombre, no, pero Dios es misericordioso, ya en el Nuevo Testamento, oiga, que en el Antiguo Testamento no se habla de otra cosa más que de el Dios clemente y misericordioso. Y el Dios amor, que con amor eterno te amo, que decíamos el pasado domingo de Isaías, o el Dios amor de que dice Jeremías, con amor eterno te he amado, o sea, que no se puede contraponer el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, para nada. Y que no venga a decir, no, Jesucristo es el buenismo. Sí, cuando ayer en el Evangelio estamos, el del día 19, ¿no? Porque este vídeo se emitirá dentro de una semana. El Evangelio del día 19 de enero dice Cristo echando una mirada de ira a su alrededor contra esa iniquidad que estaban cometiendo y con un dolor inmenso ante la dureza de corazón de esas personas, le dijo al paralítico, extiende tu mano y vete a tu casa. Y el paralítico, el de la mano seca, se curó. Entonces, pues, ojo, que es que estamos hablando de que Dios es justo y es misericordioso en todos los momentos de la historia del pueblo de Dios, tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza. Y se habla de que lo bueno tiene una mayor repercusión, pero que lo malo también repercute, aunque Dios, por los méritos de Cristo, ha puesto un coto y solo es hasta así como lo bueno repercute 1000 generaciones, que quiere decir siempre lo malo, solo hasta la 3ª o 4ª generación. Claro está, si se vuelve a repetir el delito, pues entonces tenemos 3 o 4 generaciones más, y por eso hay veces que la oración intergeneracional hay que remontarse a la 15ª o a la 10ª generación, no basta 3 o 4 generaciones, sino que hay que remontarse más, porque ha sido algo recurrente en esa familia, ¿no? Bueno, pensemos, los que dicen que esto es una cosa nueva, el dogma de la comunión de los santos, la realidad de la oración por los difuntos, que siempre nos han enseñado que es una de las 7 obras de misericordia, orar a Dios por vivos y difuntos, toda la realidad del purgatorio, el dogma del purgatorio, y la necesidad que tienen las benditas ánimas de ser ayudadas para purificarse, y la repercusión que eso tiene en que siempre se nos ha dicho que son súper agradecidas y que eso redunda, son oraciones de ida y vuelta, porque luego redundan en nuestro beneficio, indudablemente, en la medida en que se van purificando nuestros antepasados y van entrando en el cielo, pues
deja de haber repercusiones y cargas en sus descendientes, y los primeros beneficiados somos nosotros. Aquí no se está alterando ningún dogma de la Iglesia, sino que se está poniendo en juego todos estos dogmas de nuestra fe, ¿no? La misericordia de orar por los difuntos, la realidad del purgatorio, la necesidad de vivir la comunión de los santos para liberarlos de sus cargas, etcétera. O sea que, vamos a ver, yo una cosa que pienso es que no se puede hacer una exégesis fundamentalista. ¿Qué significa fundamentalista? Pues lo contrario de lo que explica el Catecismo de la Iglesia de cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura. Igual que luego dentro de esa tradición donde también intervienen los Santos Padres, ¿no? Entonces no cabe una exégesis fundamentalista, de fijarse en 4 textos, extraerlos y oponerlos, sacar una teoría y decir, no, es que la teoría temporalista de la anulación por pasado el tiempo, no, porque en los tiempos de Moisés también se decía lo que luego dijeron en el siglo VI Jeremías y Ezequiel, o sea que eso se tira por tierra. No se puede hacer, vamos a ver, una de las cosas que insiste la enseñanza de la Iglesia es que el Espíritu Santo es el autor de la Escritura, que el autor principal. El Espíritu Santo es el que se ha encargado de que se transmitan esas tradiciones que luego se pondrían por escrito de manera fiel. Es el Espíritu Santo el que ha ayudado al pueblo de Dios a interpretar esas revelaciones de manera adecuada. Y el Espíritu Santo es el que hay que tener en cuenta, además de un análisis textual, bueno, vamos a hacer un análisis del texto, tal desde un punto de vista lingüístico, tal, estupendo. Pero, ojo, la Escritura es una obra inspirada y hay un principio de interpretación mucho más importante que el anterior, sin el cual la Escritura sería letra muerta. Se debe interpretar en el mismo espíritu con el que fue escrita. Esto es básico. Y entonces, por eso el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu Santo que la inspiró. Primer criterio, prestar una atención grande, dice, al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Hay que tener en cuenta la totalidad. Y ojo, y dentro de la tradición viva de la Iglesia, tal y como se ha entendido, no como hacen los protestantes. Los protestantes caen en una exégesis fundamentalista. ¿Por qué? Porque prescinden de la fe en el Espíritu Santo. Pensar que el Espíritu es el que ha transmitido, el que ha inspirado la Escritura, y por tanto que no se pueden interpretar los textos bíblicos sino en la tradición, la sucesión apostólica. Yo recomiendo que se vean estas catequesis de Benedicto XVI sobre la sucesión apostólica, lo que es la tradición viva de la Iglesia, que dice el Papa, este Papa emérito, que es lo que nos conecta, en estas catequesis que dio sobre los padres de la Iglesia, nos conecta diacrónicamente con Jesucristo y con el Padre que se revela. Cuando se vive la sucesión apostólica. No se puede interpretar los textos pues de manera como hacen los protestantes, olvidando el principio de unidad de toda la Escritura. No decir, bueno, hombre, es que cuando se enuncia el decálogo, sí, se dijo eso, y luego cuando se vuelve a enunciar por segunda vez también se dice eso, y cuando el Deuteronomio vuelve a recordarlo, sí, se dice que yo soy un Dios celoso, que castigo los pecados de los padres a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero ahora se sacan de la manga que eso queda anulado. ¿Y eso quién lo dice? El mismo decálogo queda anulado porque se recuerde, ojo, que eso no te exime de tu responsabilidad personal, que es una de las cosas que les entra a los obispos franceses, a ver si estas oraciones van a ser como una varita mágica, que sin tú poner de tu parte, pues pretendes liberarte. Pues claro que no. ¿Quién ha dicho que no? Si no hay sanación sin conversión, si no hay liberación sin conversión. La conversión es la base siempre, pero no se puede olvidar eso, ¿no?
principio de la unidad de toda la Escritura. Entonces, luego, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. La Escritura está, dice un adagio de los padres, está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Claro, eso es fundamental, porque toda la Escritura procede de la tradición viva. Es el pueblo de Dios, en la Antigua Alianza y en la Nueva, la Iglesia, el que ha producido, el que ha puesto por escrito, bajo el Espíritu Santo, todos esos textos bíblicos, y por tanto la Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad. Y interpretar la tradición de la Iglesia como algo fijo, tal, es un error garrafal, ¿no? Finalmente, dice la Iglesia que hay que estar atentos a la analogía de la fe, lo que se entiende por analogía de la fe, la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación, y no sacándose de la manga cosas. Es decir, cuando, por ejemplo, Francisco ha recordado que la pena de muerte hoy día no tiene justificación porque en todos los países se puede neutralizar al pecador sin necesidad de ajusticiarlo, pues eso no quita, no excluye para nada toda la enseñanza sobre la pena de muerte en los tiempos en que no había otro sistema para neutralizar al asesino. O sea, no se está contraponiendo nada, se está haciendo una aplicación a nuevas circunstancias que eso, pues, es decir, la tradición de la Iglesia es una tradición viva. Como decía Jesús en Mateo 13, el buen maestro instruido sobre el reino de los cielos saca cosas nuevas y viejas. Y claro, pues te encuentras pues cantidad de cosas que van surgiendo, pero de la misma inspiración de la tradición viva de la Iglesia. Por ejemplo, vamos a ver, ¿en la Biblia se habla de los anticonceptivos? ¿O se habla de la masturbación? Pues no. Y sin embargo hay los principios morales para juzgar y sentenciar que son pecados contrarios a la ley natural, gravemente contrarios. En la Biblia se habla de estos dogmas marianos que han proclamado en 1854 de la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima o de su asunción a los cielos en 1950. No. Y sin embargo han sido fruto de la tradición viva de la Iglesia. ¿En la Biblia Jesucristo instituyó el diaconado? No consta. Y sin embargo, los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu, como el Señor les dijo, hay muchas cosas que iréis descubriendo cuando yo os mande el Espíritu. Los fue guiando y entonces llegó el momento, instituyeron el diaconado, que es un sacramento, nada menos. Por ejemplo, la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, que ha ido progresando, ha ido profundizando. En los tiempos de San Pablo había una concepción muy machista, porque la cultura es muy machista. Entonces San Pablo lo que hace es aprovechar, elevar al orden sobrenatural y tal, y bueno, y da unas pautas que son preciosas, pero se ha ido profundizando. Y ha habido hasta el Concilio Vaticano II un planteamiento conjuntivo del matrimonio. Es una institución que se ordena a la procreación de los hijos y luego a la ayuda mutua, tal, como fines secundarios. El Vaticano II dice no. Eso es cierto, pero hay un planteamiento mucho más profundo. El matrimonio es no solo una comunidad de vida que se ordena a tener hijos y educarlos y ayudarse, sino que es una comunión interpersonal, es una comunidad de amor, ordenada al bien de los cónyuges en primer lugar y ordenada al bien de los hijos que Dios les pueda confiar. Es un planteamiento comunional y por eso saca el código, la consecuencia, el código del canónico del 83, a diferencia del de 1917 o de las decretales de hace muchos siglos, pues saca unas pautas, unas directrices que si hay una incapacidad para la comunión interpersonal, no hay matrimonio. El Canon 1095, apartados 1, 2 y 3. Entonces, quiero decir, son planteamientos
y eso rompe la tradición. No, es un ir progresando, un ir profundizando en eso. La doctrina, que ya he dicho, sobre la pena de muerte. Es decir, no estamos hablando de una tradición fijista. Y es que hay un concepto erróneo de lo que es la Iglesia, que es pensar que la Iglesia es solo cristológica y no neumatológica. No, la misión de Cristo y del Espíritu Santo van unidas. Y hay cosas que Cristo no verbalizó y que dijo, bueno, ¿habéis entendido estas cosas? Sí, le dijeron. Bueno, pues cuando un maestro ha sido instruido en el reino de los cielos, es un padre que saca cosas nuevas y viejas. Mateo 13. Y luego dice Juan 16, aún tengo muchas cosas que deciros. Estamos en la última cena. Pero es demasiado para vosotros por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Y por eso los apóstoles se permiten elegir a Matías, un apóstol que no había elegido Jesucristo. Y toman esa decisión. Y por eso los apóstoles en el año 40 hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponer más cargas que las necesarias. Y es constante, uno lee los Hechos de los Apóstoles y se le llama el Evangelio del Espíritu Santo porque se va viendo como la Iglesia es tan neumatológica como cristológica. Son las dos cosas a la vez. Y por eso estos conceptos fijistas, simplistas, pues de decir, bueno, esta palabra no aparece, luego esto es una cosa nueva, que se ha inventado un chino, que luego vivió vamos, es que la explicación, esto es como lo de la COVID, la explicación de la COVID. No, que una rata le pasó a una serpiente y luego no sé qué, y nos vamos a creer la monserga. Hombre, mire usted, pues esto es una cosa que está matando a mucha gente y está haciendo mucho daño, pero no me vengan con explicaciones, pues esto es lo mismo. O sea, no, pues esto no, como la palabrita, pues esto se lo ha inventado un chino que no sé qué y que está contaminado por sus creencias ancestrales. Mire usted, a mí el chino no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, y lo que él hizo luego en el ámbito de los anglicanos, y después eso pasó al ámbito de los pentecostales, y luego al ámbito de la renovación carismática, me da igual. Y lo que me importa es la realidad de que está hablando. Si eso entronca con la enseñanza de la Iglesia de las repercusiones de los pecados que acabamos de explicar, si eso entronca con la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión en el mal, que dice Juan Pablo II, si eso entronca con la enseñanza de la Iglesia sobre los pecados pasados, la repercusión que pueden tener en el presente. Piensen, por ejemplo, lo que les pasó a los cardenales en los tiempos de Juan Pablo II. Llega el tercio milenio adveniente, 6 años antes del año 2000, y Juan Pablo II anuncia que quiere hacer un acto de petición de perdón por los pecados de los cristianos en el pasado que nos están repercutiendo en el presente, y tenemos que liberarnos de ellos si queremos empezar el nuevo milenio con un buen paso. Y entonces se le echaron encima todos los cardenales. Usted no puede hacer eso. Usted no puede, parecían estos que estamos, usted eso, ¿cómo va a hablarse de pecados que tengan repercusión ahora y usted pueda liberar eso? ¿Y quién es un papa para hacer eso? El papa dijo que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Y la Comisión Teológica pues sacó un documento extensísimo, precioso, justificando que eso es doctrina de la Iglesia, que eso está dentro de la tradición viva de la Iglesia. Y claro que se celebró el acto, vaya que sí se celebró. Allí, el primer domingo de Cuaresma, en el Vaticano, habiendo hecho traer un Cristo impresionante, encargó a distintos cardenales que pidieran perdón por distintos tipos de pecados. Por ejemplo, el cardenal Bantuan, que había estado en una cárcel el pobre vietnamita, no sé cuántos años allí, pues este fue el que pidió perdón contra los atentados a la libertad religiosa, el que había padecido por parte del comunismo oriental. Entonces, bueno, pues fue un acto impresionante. Pero vaya que sí le costó al Papa que le aceptaran los cardenales. ¿Por qué? Pues porque hay poca formación en estos temas.
en la Iglesia los temas carismáticos han estado súper presentes en los primeros siglos, y cuando la Iglesia se institucionaliza quedan más recluidos a los ambientes carismáticos de los monjes, de tal, o sea, es donde quedan más recluidos, donde están practicando los exorcismos, donde tienen experiencias sobre estas realidades. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? Muy importante. El que uno haya tenido malas experiencias en un aspecto u otro de tipo carismático no nos puede llevar a rechazar esa realidad, como dice la Iglesia en la Juvenesit Ecclesia. No, señor, lo que hay que hacer es rechazar el error, pulir y aplicar la mentalidad de San Pablo. El 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Que haya excesos no significa que no existan estas realidades. Que haya habido abusos no significa que haya que orar en todos estos temas. Y pues el que esto se haya revitalizado, se haya recuperado la renovación carismática que recoge una tradición pentecostal y tal, pero puliéndola, ¿no? Y pues eso no significa que eso haya que rechazarlo. Lo que no podemos es tergiversar las cosas y hacer como hacen algunos de estos autores, es decir, no se puede hablar de pecados heredables. Pues claro que no, padre Alcántara, por supuesto que no, naturalmente que no, el pecado es personal. Y cuando hablamos de pecado original que heredamos, estamos heredando las consecuencias del pecado, no el pecado mismo de Adán y Eva, ¿no? Lo que sí puede hablarse es de herencias, de consecuencias, de ataduras que repercuten en los descendientes. Igual que, por ejemplo, el padre Alcántara, a diferencia del padre Fortea, dice, bueno, hay que reconocer que sí que existen pactos diabólicos que repercuten en los descendientes, sí que existen consagraciones a los diablos, y sí que existen maldiciones que repercuten. Claro, en eso ha tenido experiencia, él lo reconoce con muy buen sentido y tal. Pero, pues eso. O sea, en toda la Biblia se va hablando de las repercusiones y al mismo tiempo en toda la Biblia se va hablando de que cada uno tiene que asumir en su responsabilidad personal. Que lo cortés no quita lo valiente, no hay que oponer. Es que además de lo cortés tenemos a veces cosas de lo valiente, pues sí. Pero que cada uno tiene que asumir su responsabilidad personal, pues sí. Pero que hay veces en las que además hay otras cosas, pues claro. Como le pasó a Job, vean el libro de Job, que todos los amigos le dicen, algo habrás hecho, y él dice, bueno. Y entonces es Yahvé el que interviene en el capítulo 42, para decir a los amigos de Job que son unos pringaos, y que no han entendido nada, y que ha sido un ataque del diablo, el que ha hecho que él padeciera estas consecuencias. No ha sido una cosa, o sea, lo mismo cuando hablan, es que cuando ya llega Jesucristo, pues dice que no existe esto. En un momento, vamos a ver si somos rigurosos en el análisis de los textos. ¿Qué dijo Jesucristo? Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesucristo dijo, ni él ni sus padres. Es decir, en este caso, está diciendo que no hay ninguna carga generacional, ni personal. En este caso, pero eso no quita que haya casos en los que sí pueda haber cargas que él pecó o que sus padres pecaron. Jesús no habla de eso, solo, y luego a continuación, en lugar de decir el por qué ha tenido esto, dice el para qué. En este caso, está para una gran gloria de Dios. Va a cumplirse, porque el encuentro con Cristo, que se dé mucha gloria a Dios. Entonces, pues, es muy importante en todos estos temas pues hacer bien, concebir bien lo que es la tradición viva de la Iglesia, analizar bien los textos bíblicos con esa analogía de la fe y luego tener en cuenta la experiencia. Cuantísimos temas, por ejemplo, pues
la existencia de almas del purgatorio que están todavía perturbando a los vivos y tal, pues anda que no hay. En mi libro de las 6 puertas del enemigo expongo una lista de santos desde el siglo II hasta hoy que han ido hablando de esa realidad. Entonces, pues a ver, que hay que tener en cuenta la experiencia. La experiencia. Esto no son temas que se puedan dilucidar en un despacho, como dijo el Padre Amor cuando se pidió que saliera ya el nuevo ritual. Y resulta que no consultaron con los exorcistas. Y lo hicieron en despachos. Y han hecho una cosa que está muy bien litúrgicamente, a mí me encanta. Pero, claro, con muy poca experiencia. Y el Padre Amor decía, no hay derecho que no se tenga en cuenta la experiencia. Eso es algo fundamental. Entonces, cuando una persona tiene experiencia, no pone en duda que haya cargas, haya herencias, unas biológicas, otras psíquicas y otras espirituales, lo que se llaman epigenéticas, predisposiciones al fracaso, a la ruina, a padecer abusos sexuales, a la soltería, que de pronto todos los varones son solteros en una familia, de no sé cuántas generaciones, y es que hubo un maleficio, y entonces pues al fracaso matrimonial. Son cosas que no se transmiten por los genes, y sin embargo van, como el pecado original, adheridos a los genes. Son cargas epigenéticas. Ahora pues está muy de moda el tema epigenético porque se van descubriendo cosas. Yo les cuento un ejemplo. Me viene una madre con una niña de 13 años que era un sol, hasta ese momento no le había dado ningún problema, y que resulta que se había metido en un chat con una tablet a chatear con un pederasta y estuvo a punto de violarla. Bueno, entonces me viene la madre y le digo, oye señores, ¿usted por qué viene aquí a verme a mí? Y me dice, hombre, porque esto no es normal. Porque si esta niña hubiera sido una niña problemática, pero que de pronto en 10 días que es el tiempo que había recibido la tablet, que se meta en este charco, pues no nos parece normal. Esto es de pronto una salida por peteneras, como dicen en Andalucía, el sepalo, las peteneras que dicen que te les trae mala suerte y tal. Bueno, ha salido por peteneras y no nos parece normal. Y entonces mi pregunta, ¿usted ha sido abusada, señora? ¿Usted cómo lo sabe? Digo, yo no lo sé, se lo estoy preguntando. Y dice, pues sí. ¿Y su madre? ¿Y cómo lo sabe que mi madre? La abuela. Pues sí. Y no voy a preguntar por su abuela, la bisabuela de la niña, porque probablemente no tenga usted información. Pero, mire, esto parece que es una carga, porque no es normal, no se hereda el que te tengan que violar. No. Eso no se hereda, eso puede ser una carga epigenética de tipo espiritual, una predisposición y que los que hemos realizado, tenido experiencia en materia de sanación y de liberación, pues podemos acreditarlo. Es que la experiencia es muy importante. Y cuando uno pues no se ha realizado pues más de 10.000 exorcismos, pues tiene una experiencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cosa que saben perfectamente los demonios, y por eso pues hay tantísimo astralismo, tantísimas constelaciones familiares. Lo que pasa es que ellos lo aprovechan para atar todavía más a la gente, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado el documento Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado, que sacó la Comisión Teológica Internacional en oposición frontal a los cardenales que no querían que se realizara el acto de petición de perdón. Y sí se realizó, como hemos dicho, y bien. Más cosas. Bueno, luego otro punto también que ya lo he mencionado, la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia del año 84. Ahí el Papa dice, hay un pecado social, pero ojo, que no se trata solo de una estructura de pecado, de muchos pecados que se acumulan, no, es que al mismo tiempo que hay una comunión de los santos, según la cual se puede decir que toda alma que se eleva al mundo, a esa ley corresponde, por desgracia, tomen buena nota,
La ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión en el pecado, por el que un alma que se abaja puede abajar consigo la Iglesia y en cierto modo al mundo entero y desde luego a sus seres más cercanos, porque ninguno somos una página en blanco, ninguno somos un verso suelto, todos estamos vinculados, como decía Ortega, yo soy Dios, yo y mis circunstancias, o han puesto de manifiesto todos los filósofos y teólogos personalistas, ¿no? Todos estamos vinculados. El ser humano, el ser personal, es un ser en relación. En la teología trinitaria, ser persona es un ser relativo. Es toda la personalidad del Padre, es su ordenación al Hijo, y con él en el Espíritu Santo, la coinspiración del Espíritu Santo. Y así cada una de las personas divinas, ¿no? Que es una relación. Todo pecado, decía el Papa, repercute con mayor o menor intensidad en daño de todo el conjunto eclesial. Y se puede atribuir indiscutiblemente al pecado un efecto social. Pues no digamos si encima es sobre las personas con las que se tiene trato, con las que has engendrado, con las que has consagrado, si eres un masón que para subir de grado has tenido que hacer una consagración satánica, etc. Es decir, y esto no debe inducir a nadie a disminuir la responsabilidad de los individuos, sino que es una llamada a las conciencias para que todo el mundo tome nota de su responsabilidad. Y decir, con esto no estamos eximiendo de responsabilidad a la gente. Bueno, esto todo se lo debo a mis antepasados. Un jamón. No, ahora que tú tienes influencias, igual que tienes cosas positivas de tus antepasados, tienes también negativas, indudablemente. Bueno, esto sobre la reconciliación y penitencia. Y luego, pues hombre, él quería también leerles lo que dijo el cardenal Bertone cuando en el año 2007 estas dos conferencias episcopales atacaron esta práctica de la renovación carismática. Pues Bertone se reúne con ellas y entonces se saca un documento que se llama Directrices sobre la oración de sanación, que surge del diálogo, ¿verdad?, del secretario de Estado con la renovación carismática. Dice en la página 39, la oración de sanación intergeneracional aparece como una de las oraciones de sanación que están siendo objeto de estudio, de discernimiento, de supervisión pastoral, claramente sin ser condenada. Está siendo objeto de estudio, porque la Iglesia, aunque actualmente ya reza este tipo de oración, no tiene mucha experiencia. Y no es la única oración que está en esa categoría, de estar en objeto de estudio, discernimiento y supervisión pastoral. Está también, pues, como decía Juan Pablo II, la oración de sanación de recuerdos, la oración de sanación de lugares, porque ahí desde el siglo III o IV, pues hay una falta de experiencia en la Iglesia en estos temas carismáticos, haberse perdido pues mucha experiencia al respecto, ¿no? Por tanto, lo que hay que, dice, invita a los fieles a compartir su experiencia con la sede romana, cosa que me parece que es muy importante. O sea, si uno ve que hay ciertos excesos en su comunidad, en su tal, pues hombre, escribir a Roma, al Consejo Pontificio para los laicos, para que lo deriven a Caris, y en Caris pues estudien el tema y se hagan las cosas como deben hacerse, ¿no? Piensen, por ejemplo, como el arzobispo australiano Julian Porteus ha publicado un manual de exorcismos leves, con el imprimatur del cardenal Pell, arzobispo de Sydney, y con el himno Nilostat del reverendo John Flander. Y la página 59 de ese manual dice: envíanos la espada de tu Espíritu Santo para romper y cortar las ataduras de cualquier hechizo, maleficio o encantamiento, incluyendo todo material negativo, adictivo, genético o intergeneracional, pasado, presente o futuro, conocido o desconocido, que esté obrando en mi contra, en contra de mi familia, de las personas con las que me relaciono o en contra de mis finanzas, posesiones y ministerios.
Esto dice el arzobispo australiano. Ha aprobado su manual por el cardenal y por el doctor John Flanders. Es decir, esto no significa que no haya errores en la aplicación de ciertas prácticas que son de experiencia reciente. Pero ya digo que su fundamento, aunque en el plano práctico sea una cosa que se ha retomado y que ha retomado en el plano doctrinal, están perfectamente enmarcadas el dogma de la comunión de los santos, en la comunión en el pecado también, en el dogma del purgatorio, en el dogma del pecado original y sus consecuencias en todo el mundo, en la realidad bíblica de que no es el único el pecado original el que se transmite en sus consecuencias, etcétera. Están perfectamente enmarcadas dentro de una tradición doctrinal y, como dice la Iglesia, a la hora de interpretar la Escritura y de los textos de los padres, hay que tener siempre la unidad y el corazón de la Iglesia asistida por el Espíritu Santo, y que no está anclada ni en el pasado, ni cerrada a nuevas expresiones que van surgiendo constantemente en la Iglesia. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando hay dos autores, el padre Hams o el padre el de la sanación intergeneracional, que ahora me vendrá, pues el padre Hams publica Sanar tu árbol genealógico, y entonces hace 30 años, y entonces él cuenta como 5 obispos de Estados Unidos lo llaman asombrados y tal, y acabaron siendo los grandes, en cuanto le explicó la cosa, los grandes promotores de la oración de sanación intergeneracional. Lo mismo le pasó con el libro del padre Josefu, que también sobre este tema, que también cuando aclaró las cosas, que por cierto tiene algunas oraciones que solo deben hacer sacerdotes, no laicos, pero entonces cuando aclaró ciertas cosas, pues estupendo, ¿no? Estupendo. O sea que hay que tener en cuenta, y bueno, y acabo ya esta charla recordando cómo no hay ninguna oposición entre esta oración y los sacramentos del bautismo y de la confesión. A ver, como se ha enseñado siempre, estos sacramentos borran el pecado, la culpa, pero no borran las consecuencias de esa culpa. Y por eso se nos dice, además del sacramento de la penitencia, usted tiene que hacer penitencia para ir borrando las consecuencias. Y de la misma manera puede haber consecuencias que nos vienen de los antepasados y que hay que hacer penitencia y hacer oración para liberarnos de esas consecuencias y ayudar a nuestros antepasados a purificarse. Y si resulta que el antepasado está en el infierno, pues entonces ¿qué pasa? Pues muy sencillo, él no va a salir del infierno, pero lo que se va a conseguir con la oración es quitarle a los demonios el poder de dañar a los descendientes a cuenta de los derechos que les ha entregado ese antepasado que está en el infierno. Ya no lo pueden invocar para fastidiar, eso lo hemos visto los exorcistas, que tú de pronto te aparece y dices, este no es un demonio, esto es un muerto, pero que está condenado, este tío, y efectivamente lo han invocado para, por su proximidad al poseído, pues dañar más intensamente. Pues eso es lo que con la oración intergeneracional se le quita ese poder a los demonios, de aprovechar esa vinculación, esa atadura, se rompe esa atadura. Entonces, claro, todo el árbol genealógico. Por eso estas oraciones, cuando se hacen, a veces son los que las realizan, la experimentan de una manera muy intensa, porque están viendo el combate. Y una de las cosas que se hace es siempre protegerse. Al principio se hace una oración de protección, triple oración de protección. A Jesucristo, a la Virgen, a San Miguel, para protegerse de los posibles efectos del combate, ¿no?, que se va a realizar con los demonios que no quieren soltar esos derechos por nada del mundo y que se les arrebatan con la oración, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que la oración pues todo lo puede, ¿no? Todo lo puede. Entonces, no sé si había alguna cosa más sí, que esto no es una varita, como digo, sino que es varita mágica, no es un eximirnos de responsabilidades, como se insiste en la Biblia. Existen
herencias intergeneracionales y al mismo tiempo existe la responsabilidad personal. Ni lo uno quita lo otro, ni lo otro quita lo uno. Bueno, pues aquí lo dejamos. Yo creo que me he esforzado pues por aclararlo desde el punto de vista teológico, doctrinal y también pues desde el punto de vista experiencial, esta realidad que yo creo que si vamos siendo fieles a lo que vaya marcando la jerarquía de la Iglesia, esa postura que tiene, ¿no? Pues de pulir las cosas, de mejorarlas, pero de aprovechar todo lo positivo, pues la Iglesia se irá rejuveneciendo, porque como dice la Juvenescit Ecclesia, la Iglesia necesita para resurgir el pulmón carismático tanto como el pulmón jerárquico. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.